Hola, ¿cómo están? Espero que bien, siempre en las manos del Señor. Y hablando del Señor, algo muy difícil para el ser humano es entender todo lo que Dios hace. Por supuesto que casi nunca entendemos lo que Ele hace, pero lo que Ele hace es lo mejor para nosotros. Isso implica en obedecer a Dios. Pero obedecemos porque lo amamos, senão seríamos hipócritas. Obediência sem amor é hipocrisia. Pero a obediência é hija del amor. E o tema de hoje é exatamente esse: amar, confiar e obedecer a Deus. Não é quando queramos, não é quando nos late que temos que obedecer, não, é um mandato. Se queremos bendição, primeiro vai a obediência. E antes de tudo vai o amor. Ama, confia e obedece a Deus. Aunque não te guste, aunque te cueste muito trabalho, pero é o que temos que fazer. É o mandato real. Provérbios 3:5 diz assim. Empezamos com Provérbios. Provérbios 3:5 diz assim: Fíate de Jehová de todo tu coração e não te apoies em tu própria prudência. Significa confia em Deus, não em ti. Há pessoas que são muito detalhistas. Conhece alguém que seja muito detalhista? E há pessoas que não podem enfocar-se em algo por muito tempo. Há pessoas que se enfocam todo o tempo em detalhes. Há pessoas que depois de 5 minutos já não querem saber nada. A pergunta é, tu, qual dos dois grupos, em qual dos dois grupos estás? ¿Eres detallista? Bueno, há alguém que sim é muito detallista. Deus. Ele é muito detallista. Para que tenham uma ideia de quão detallista é todo o que ele promete cumpre ao pé da letra. Quando ele sacou a Israel de Egipto, a promessa era que cruzariam o mar, digamos assim, o mar rojo, em seco. Pois o mar se abriu e por 3 dias soprou um vento do oriente ao ocidente. O vento não abriu o mar. O vento secou o mar. Então, quando eles passaram por aí, cruzaram em seco. Foi sua promessa. Claro, viram que se abriu o mar, os egípcios atrás, a opressão e a pressão por passar, já queriam passar, pero não. Primeiro Jeová, primeiro o arca e depois todo o que sigue, para não poder entrar. Hasta depois de 3 dias que o vento deixou de soprar. O vento soplou porque Deus havia prometido que cruzariam, pero em seco. Isso significa que seus pés com suas sandálias não seriam enlodados. Deus é detallista, todo o que Ele promete cumpre ao pé da letra. A Deus lhe importa cada pequeno detalhe de tu vida. Cada pequeno detalhe de tu vida é importante para Deus. Alguma vez te has detenido em algum campo, em algum bosque, a mirar a natureza? Vivimos na Cidade de México e aqui nessa cidade não nos dá tempo de fazer esse tipo de coisas, pero aparta um tempo. Consiga um tempo para poder ir a um bosque, alguma área verde e empieza a ver em detalhe a natureza que Ele criou. Agarra uma flor, por exemplo. Cada flor está llena de detalhes muito elaborados. Cada flor é uma obra de arte hecha por Deus. Pense no corpo humano. Deus disse que incluso os cabelos de nossa cabeça estão contados por Ele. Todo está bajo seu controle. Porque a Ele lhe importam os detalhes, porque Ele é um Deus de detalhes. Não só deseja que lhe obedezcas, está interessado em los detalhes sobre como eres tu e como lhe obedeces. Não é só obedecer por obedecer, é como lhe obedeces. Deus deseja que lhe obedezcas de maneira correta e por las razones correctas. Há um exemplo de esto que estou falando na Bíblia. Há vários, pero quero citar um. Muito curioso, um homem chamado Naamán. Naamán estava enfermo de lepra. Não era hebreu, não era desse lado. Era um general de uma nação por anos inimiga. Pero estava enfermo de lepra. E então sua serva disse: Oye, Senhor, em minha terra há um homem de Deus chamado Eliseu.
¿Por qué no vas con él? Porque ele habla directo con Jehová. Foi o profeta Eliseu e le preguntou qué debía hacer para limpiar la lepra. E esse foi o mensaje que o profeta le enviou a Naamán, el todopoderoso Naamán. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Estamos hablando de amar, confiar y obedecer a Dios. Segundo de Reyes 5, 10, dice así la palabra. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se sintió insultado. Él dijo, o sea, hago todo ese viaje para que mande lavarme en uno de tus ríos, y mi tierra hay ríos mejores que este. Naamán se sintió insultado. Él esperaba una sanidad dramática, ¿no? Con relámpagos, con rayos, con truenos, bueno. Él esperaba un show pirotécnico, porque él había escuchado que Jehová actuaba de esa manera. Y no esperaba extrañas y humillantes instrucciones como lávate aquí en ese río 7 veces, no una, 7. Pero sus sirvientes lo convencieron, porque dijeron, ya estamos aquí, Señor, que, o sea, ¿qué le cuesta, no? Es muy extraña la instrucción de ese hombre, pero ¿qué le cuesta? Ya estamos aquí. Sus sirvientes lo convencieron de seguir en detalle las instrucciones de Dios, aunque él no las entendía. O sea, obedecer a Dios sin entender a Dios. Ese es el punto. ¿Cuál fue el resultado? Segundo Reyes 5:14. Y él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, Eliseo. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Quedó completamente limpio. La pregunta es, ¿había un poder especial en el agua? Claro que no. Naamán fue sanado por su obediencia. Él tenía fe, obedeció a Dios completamente, aunque no conocía a Dios. Cuando obedeces a Dios completamente, amigo, amiga, hermano y hermana en Cristo, cuando le obedeces sin tapujos, sin dudas, sin colocar trabas, cuando le obedeces completamente, estás demostrando que lo amas y confías en Él. Cuando amas a alguien, la razón es esta, cuando amas a alguien, con frecuencia hace las cosas de la forma que esa persona quiere que sea hecho solo porque ama a esa persona. Só porque la amas. Así es con Dios. Lo amas, obedeces y la vida sigue. Cuando confías en alguien, hace las cosas de la manera como esa persona quiere que se haga porque confías en esa persona. Amas y confías. Así que cuando tú amas y confías en Dios, haces las cosas de la manera como Él desea que se hagan. No a tu manera, sino a la manera de Dios. Y lo obedeces completamente, la bendición viene a tu vida. Hay puntos que quiero tocar, hay algunos puntos. El primer punto es este. Obedece a Dios, pero con gozo. Ya vimos, amar, confiar y obedecer, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito más a detalle. Obedece a Dios, pero con gozo, no con reclamos, no con gritos, no con berrinches. Obedece a Dios con gozo. Cuando piensas en la obediencia, la palabra que viene inmediatamente a tu mente es gozo. Probablemente no. Pero la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que obedezcamos a Dios con gozo. La actitud es esta, con gozo. Y resulta que hay muchas razones grandiosas, digamos así, para estar gozosos mientras obedecemos a Dios. Hay razones para eso. Obedezcamos a Dios con gozo. El Salmo 100 dice así, Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, y ahí está, con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y si eso no es suficiente, Salmo 119, versículo 16.
me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Una y otra vez encuentras al salmista instruyéndonos a obedecer a Dios con gozo, con alegría, con agrado, y luego diciendo que él en realidad disfruta obedecer los mandatos de Dios. ¿Por qué es agradable la obediencia a Dios? La otra pregunta es esa, ¿no? Ok, obedezco a Dios con gozo, pero ¿por qué es agradable? ¿Por qué tengo que hacerlo? No, no tienes que hacerlo, solo si quieres bendición. Si no la quieres, no lo hagas. Pero yo creo que si quieres bendición de Dios, ¿verdad? ¿Por qué es agradable la obediencia a Dios? Te daré 3 razones muy básicas. Primero, cuando obedeces a Dios, tienes menos problemas. Cuando obedeces a Dios, tienes menos problemas. Hay personas que dicen, por obedecer a Dios, tengo problemas. No, el problema ya estaba ahí, pero tú no lo veías. Tú no lo veías. Dios te hizo y te dio su palabra, la Biblia, su manual de instrucciones para la vida. Si sigues ese manual de instrucciones, vas a tener menos problemas. Es una realidad. Es como armar una bicicleta. Si sigues las instrucciones, todo el proceso será más fácil. Pero si no, te vas a caer, la bicicleta se va a desarmar. Si sigues el manual de la vida, tendrás menos problemas y encontrarás la vida más agradable. Razón número 2 de por qué es necesario que obedezcamos a Dios, pero con alegría. Número 2, cuando obedeces a Dios, serás recompensado en la tierra y en el cielo. Santiago, capítulo 1, versículo 12, la palabra dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, la palabra corona, uno lee ese pasaje y piensa en una corona como los reyes, ¿no? No. No quiero acabar con tu alegría, pero el único que usa corona es el rey. Tú y yo no somos reyes. Jesucristo es rey, ¿verdad? La palabra que se usa ahí en griego es diadema. Diadema. ¿Te suena algo diadema? Sí, diadema. Diadema. No es una corona, es un diadema. Era el nombre que se daba a la diadema de hojas de olivo que se colocaban en la cabeza de los que ganaban competencias olímpicas en Grecia. Tejían esa corona, que claro, con el tiempo se deshacía, terminaba la competencia, la tiraban porque era vegetación, ¿verdad? Pero esa es la corona que vamos a recibir, no es la corona de un rey, no, es una diadema, significa victoria. Llegar al cielo es victoria. Por eso recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si amas, obedeces. Si obedeces y amas, llegas al cielo. Termina la carrera. El pasaje dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Pero es una diadema, acuérdate, una diadema tejida con ramas, con hojas, que se colocaba en la cabeza de aquellos que ganaban competencias olímpicas. Tercera razón de por qué es agradable la obediencia a Dios. Número 3, tu obediencia es la prueba de tu amor. ¿Te acuerdas de eso? Quien ama, obedece. 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando amas a Dios, naturalmente quieres obedecerlo. Piensa en una relación de matrimonio, por ejemplo. Matrimonio. Mientras más estén casados, más saben el uno del otro. Y comienzan a decidir no hacer las cosas para no molestar a la otra persona. Nosotros casados sabemos, en este caso mi esposa, yo sé lo que le gusta y lo que no le gusta. Ya son 25 años de casado, entonces uno, aunque sea un año de casado, aunque sean 6 meses de casado, ya sabemos lo que le gusta a otra persona y lo que no le gusta a otra persona. Cuando caminas con el Señor por muchos años o por pocos años, te das cuenta de todo lo que Él ha hecho por ti y cuán bueno ha sido contigo. Así que lo que menos deseas es ofender al Señor.
Tú lo haces porque lo amas. Quien ama obedece. ¿Sabes cómo Dios mide tu amor? No es por lo que dices, no es como cantas alabanzas. No, Dios mide tu amor por tu obediencia hacia Él. La obediencia es la clave. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Essa é a clave. Se me amáis, guardad mis mandamientos. É como Cristo dizendo, me amas? Então obedece-me. Jesus dijo, se me amam, obedeçam mis leis e mandamentos. Juan 14:15 é clave para entender isso. Assim é como Ele sabe que lo amamos, por obediência que professamos hacia Ele. Assim que, por favor, comece a obedecer a Deus hoje. No mañana, hoje. Mientras creces en tu amor hacia Dios, disfrutarás obedecer a Dios. Um segundo ponto dessa plática é este. Obedece a Deus, não importa o que passe. Venga lo que venga, obedece a Deus. Salmo 119, versículo 112. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Ou seja, te vou obedecer hasta el final, Senhor. Significa, estou decidido a obedecer a Cristo hasta el final. Cueste lo que cueste. La vida es un maratón, amigo, amiga, hermano, hermana. La vida es un maratón. No es una carrera de 100 metros. Y Dios desea que te comprometas a obedecerlo. Assim como um atleta que corre larga distância se compromete a terminar el maratón. Ele deseja que estés involucrado durante toda a carreira, enfocado em ele durante toda a carreira. Aunque à medida que vas correndo, coisas a tu lado te distraem e te atrapam, verdade? E te atraem, digamos assim, como dije, pero tu sigue tu carreira enfocado em ele e chega a la meta. ¿Has tomado essa decisão? Pues eu lo hice hace algum tempo. Estou determinado a obedecer a Deus hasta que minha vida nesse planeta termine. E é por isso que he experimentado bendições que sobrepassam todo o que eu havia pedido. He recebido coisas de Deus que eu jamais havia sonhado. Anhelado, sim. Sonhado receber? Não. Pero sí queria receber. Salmo 119, versículo 33 e 34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos e lo guardaré hasta el fin. Dá-me entendimento e guardarei tu lei e la cumpriré de todo coração. De todo coração. É a clave. É como, solo dime que hacer, Senhor. ¿Te has sentido alguna vez como que Deus não te disse o que deve de hacer? Pues sim, todos hemos passado por isso. Quizás sea porque tú no estás haciendo lo que Él te dijo que hiciera desde el inicio. Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios va a decir, ya te lo dije. Hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, ya te lo dije. ¿Sabe algo? Dios tiene una sola palabra. Por lo tanto, esté atento a lo que Él te dice. Filipenses 3, versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos uma mesma coisa. Significa, devemos viver de acordo com o que já hemos alcançado. E adelante, sempre seguindo adelante. Depois que obedeças o que Deus já te ha hablado, o que Ele quer, Ele te ensinará coisas novas. Deus não juega juegos, ¿eh? Hay que aclarar isso. Deus não juega juegos. Quizás pueda dizer, Senhor, dime que hacer. E então eu decidiré se lo hago ou não. A vida não é assim. Não é assim como Deus trabalha. Deus deseja que digas, eu haré qualquer coisa que me digas que haga, sem importar o que passe, e aún sem entender por que lo vou fazer. Isso é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível sequer acercar-te a Deus. Simplesmente acumular conhecimentos não é fé. A fé necessita incluir ação. A fé em ação. Santiago, capítulo 2, versículo 26, a palavra diz assim:
Porque como el cuerpo, perdón, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿De qué sirve saber tanto de Biblia si no predicamos la palabra? ¿De qué sirve querer orar por enfermos si nunca lo hacemos? Es una fe sin obras, es una fe muerta. La pregunta es, ¿cómo está tu fe? Estamos hablando de amar y obedecer a Dios, amar, confiar y obedecer a Dios, venga lo que venga y pase lo que pase. Pero para eso necesitas fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Estás negándote a seguir algunas de las instrucciones de Dios y sientes que tu fe está muerta? ¿O estás obedeciendo a lo que Dios te ha hablado y tu fe está creciendo todos los días? Estás en una de las dos situaciones, no en ambas, en una de las dos situaciones. No importa dónde has estado en el pasado, no importa cómo fue tu pasado. Desde hoy en adelante, amigo, amiga, hermano y hermana, desde hoy en adelante, te puedes comprometer a obedecer a Dios por el resto de tu vida. Y te digo una cosa, no te vas a arrepentir. Hazlo. Toma esa decisión hoy. Amar, confiar y obedecer a Dios. ¿Por qué no oramos? Señor Jesucristo, gracias por la fe que nos has dado, Señor. Todo lo que tenemos te pertenece a ti. Aún la fe que tenemos, Señor, proviene de ti, para que obedeciéndote, Señor, en fe, seamos bendecidos por ti. Gracias, Padre, porque hemos escuchado en esta noche. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Sin embargo, Señor, tenemos que reconocer que nos cuesta mucho trabajo obedecerte. Así somos los seres humanos. Por eso enséñanos a obedecerte, Señor, sin quejas y sin dudas. Yo sé que tú ya lo estás haciendo, Señor. Toca a mi amigo, a mi amiga, a mi hermana que está viendo ese mensaje, Señor. Toca su corazón. Que puedan obedecer, Señor, sin ninguna duda de lo que están haciendo. Gracias, Señor, por el mensaje. Gracias porque sigue siendo un Dios, Señor, maravilloso y todopoderoso para con nosotros. Enséñanos, Señor, enséñanos a amarte, a confiar en ti y obedecerte, Señor, en todo, en cualquier detalle. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya saben, esa es la tarea. Tenemos que hacerlo. Nos vemos en Gracia y Paz domingo. No falte. No falte. En ese reencuentro con Dios que estamos teniendo en Gracia y Paz, después de esa pandemia, ¿verdad? Han pasado cosas maravillosas. Y el domingo no será la excepción. Te veo en Gracia y Paz domingo. Llega temprano para tener lugar de estacionar, por favor. Lugar para sentar vas a tener, pero llega temprano. El culto empieza a las 11:30, a las 11 de la mañana, perdón. 11 de la mañana, compadre. Ven a disfrutar la alabanza también. La alabanza prepara tu corazón para el mensaje. Te veo domingo a las 11 de la mañana. 11 de la mañana en Gracia y Paz. Hay lugar para ti. Que Dios te bendiga.